Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Esto con un experto, con Daniel Brunner. Él es experto en seguridad con más de 29 años de servicio combinado en las Fuerzas de Seguridad Federales y también en la Marina de los Estados Unidos. Ha trabajado durante más de 20 años como agente especializado en el FBI. Así que quiero darle la bienvenida porque tenemos un invitado excepcional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente una importantísima detención la que se producía esta mañana y nuevamente, tristemente, el individuo vivía a media hora de la capital del país. Mire, es claramente muy importante esto para la seguridad de la comunidad ahí en Maryland, Virginia, pero lo que es importante es que entender que esta persona no es como otras personas, es un pandillero que es un líder de la MS-13. Yo tuve 15 años, estuve en el FBI por 20 años, 15 de esos años, esto es el grupo que yo estaba persiguiendo, la Mara Salvatrucha, la MS-13 de El Salvador. Este líder es el líder del programa la Mara Salvatrucha tiene en Estados Unidos en diferentes programas, entonces tienen una estructura, entonces él está en cargo. La inteligencia y la información que esta persona tiene es muy importante para las personas que quieren hacer una entrevista y que están ojalá haciendo una entrevista ahora y averiguar con quiénes, comunicaciones, las armas, las drogas. Es una gran ganada para los Estados Unidos. Fíjese que ahí entonces entra en cuestionamiento, obviamente, lo que este juez, por ejemplo, está tratando de hacer, parando las deportaciones de individuos que ya se ha comprobado que tienen esas conexiones tanto con el Tren de Aragua como con la Salvatrucha. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, decía que él esperaba con los brazos abiertos a estos cabecillas desde hacía mucho tiempo, porque eso les va a permitir acabar con el mecanismo de financiación, el mecanismo de distribución. Esto es complejísimo, no son solamente 3 individuos que desde un lugar a 1 kilómetro de Virginia están manejando una pandilla. Esto es un grupo transnacional de sicariato, de narcotráfico, de secuestros, etcétera, etcétera. O sea, es igual, exactamente igual que el caso del Tren de Aragua. Son bandas transnacionales que tienen peso además en otros países, además de Estados Unidos. Tiene razón, pero yo encuentro que Tren de Aragua es más peligroso que la MS-13. MS-13 tiene números. Ellos tienen mucho más personas, pandilleros aquí en Estados Unidos. Tren de Aragua tiene mucho menos, pero tienen experiencia, saben lo que están haciendo. La MS-13 yo no estaba de acuerdo con el movimiento de la administración Trump de mandar esos miembros de la MS-13 de vuelta a El Salvador. Esos eran personas, pandilleros que estaban aquí en Estados Unidos y nosotros pudimos sacar la inteligencia. Si ellos estaban tratando de encontrarlo, yo sé que una de las personas de esos 22 que volvieron, lo estaban tratando de encontrar por homicidio en El Salvador. 100%. Ellos tendrían que volver. Pero yo era parte de un grupo durante la primera administración de Trump que se llamaba Vulcan. Y uno de esos miembros era un líder que lo agarramos en México. Él tiene mucha experiencia, mucha información, y yo no estaba de acuerdo con ese movimiento. Los miembros de Tren de Aragua, 100%, si podemos demostrar que son miembros, absolutamente tienen que salir de este país y sacarlos de las calles. Muchísimas gracias por esa aclaración, pero fíjense, a mí me encanta utilizar esta palabra, y lo digo porque uno nunca sabe quién le escucha, pero me encanta la palabra sapo. Porque todos estos individuos que son tan valientes, que son tan arrechos, como dicen los venezolanos, que tienen tanto empuje, al final terminan convirtiéndose todos en sapos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los juicios del Chapo Guzmán y otros tantos, que los más aguerridos delincuentes, criminales, narcotraficantes, terminan pactando con la fiscalía para tener penas menores o para que de repente puedan sufrir menos. Y yo les voy a decir una cosa, el CECOT no es fácil en El Salvador y las técnicas que utilizan para buscar información no son fáciles. Les voy a garantizar que todos estos individuos que están dándose esa vueltecita por allá, incluso también aquí en Estados Unidos, todos ellos van a colaborar con información. Lo hemos visto de los más aguerridos, de los más duros, de los más fuertes. Todos ellos terminan pasando por buscar arreglos dentro de lo que pueden ser sus sentencias, dando información sobre otros y convirtiéndose en sapos. Sí, 100%. Eso es una de las cosas que yo siempre estaba tratando de hacer durante mis investigaciones, es encontrar la persona que quiere probar y dar información para un mejor tratamiento, una sentencia que es más bajo, cualquier razón que podemos encontrar, si es algo.
aunque yo tuve de acuerdo con las personas que hicieron homicidios, entonces le dimos 30 años en vez que 50 años, pero sí nos probaron información. Pero la cosa que es importante es, Estados Unidos tiene una mejor inteligencia sistema, tiene mejor agencias para tomar esa inteligencia que esas personas, si se Ujú. hacen como un sapo y dar la información. Estados Unidos tiene un sistema mucho mejor que El Salvador. Ellos tienen las personas ahí en El Salvador, pero nosotros normalmente siempre estamos dando esa inteligencia a El Salvador, si afecta a El Salvador. Yo quiero saber lo que está ocurriendo aquí. No sé si El Salvador va a poder encontrar Ujú, la información en esos sapos ahí en CICOT y ujú. dárselo de vuelta a Estados Unidos. Ellos tendrían que estar aquí, Ya. asegurar que tenemos toda la información, entonces te van de vuelta a El Salvador. Señor Brunner, quiero hacerle una pregunta difícil. Yo he hecho muchas investigaciones sobre narcotráfico, escribí un libro, estuve en comunicación directa con el FBI, con Southern Manhattan. Sé cómo trabajan ustedes, la cantidad de cumpleaños de sus hijos que no pueden pasar, la cantidad de fiestas, la cantidad de momentos difíciles y a veces, tristemente, simplemente por alguien en la cúpula o por algo político, a veces se estropea y se saca el brillo de todos esos agentes de campo como usted que se arriesgan la vida todos los días realmente por nosotros. Y le quiero hacer esta pregunta muy especial, aprovechando que está usted conmigo, porque después del juicio del Chapo Guzmán, hemos visto cómo muchos de esos delincuentes, narcotraficantes, asesinos, etcétera, están ahora en libertad. Eh, y eso para personas como usted, que llevan años y años y años de investigaciones para poder poner a esos individuos en la cárcel, las decisiones políticas o las decisiones de un fiscal de repente se dan al traste con todo el trabajo que ustedes hacen. 100%. Es muy frustrante algunas veces cuando yo trabajo a veces meses, sino años para encontrar a una persona y traerlo para justicia aquí en Estados Unidos porque hicieron crímenes en contra de Estados Unidos o las personas aquí en Estados Unidos y que vean justicia. Y si el fiscal, cualquier administración, a mí no me importa si es rojo, azul, la Exacto. izquierda, derecha, Ujú. si no nos dan el propio tiempo de poder dar, que ellos ven un juez y ver la justicia y todo ese trabajo que yo hice o todos mis compañeros hicieron, es muy difícil por ver si no tenemos esa justicia. Porque entonces uno al fin del día, uno ve por qué hace el trabajo así, así nomás lo vamos a devolver a Ujú. otro país. Si ellos tenemos cargos aquí en Estados Unidos, tendrían que ver la justicia aquí en Estados Unidos primero. Si no hay cargos, que se salgan del Estados Unidos. Y estoy 100% de acuerdo con eso. Pero si hay una investigación aquí en Estados Unidos, y Ujú. eso cómo se encuentra todas las otras personas que están involucrados en estos grupos, aunque sean de El Salvador Ujú. o que son ciudadanos de Estados Unidos, eso es una investigación, va a demostrar quiénes están involucrados y quiénes están parte de estos grupos, porque yo sé que la MS-13, Tren de Aragua, los carteles de México, todos trabajan Ujú. con otros grupos y Exacto. esos son los otros grupos que tenemos que encontrar. Efectivamente, y me encanta que haya tocado usted, además, siendo un ex agente del FBI, ese detalle. Ni los agentes del FBI, ni ninguna agencia federal, los agentes, ni la propia justicia debería verse motivada por si eres un republicano, un demócrata, un independiente. Al final del día es la justicia americana, es una agencia federal americana que no tiene por qué ser. Pero cuando yo vi, por ejemplo, en el caso de los narcosobrinos de Maduro, lo que llevó también a las agencias federales poder tener las pruebas, poder meter a un individuo como Alex Saab, por ejemplo, en una prisión federal, lo que ocurrió hasta su extradición. O sea, cuando tú ves todo ese trabajo y te pones a pensar en lo frustrante que tiene que ser que una decisión política, independientemente de si es un republicano, un demócrata, como digo, o el Señor de los Anillos, pero una decisión política impera sobre lo que debe ser la justicia y el trabajo que ustedes han hecho, caramba, es difícil. 100%. Y eso es uno de los problemas porque me salí del FBI después de 20 años. Podí jubilarme y yo me jubilé. Tuve en el gobierno 29 años y para mí eso era el problema. A veces estas decisiones estaban hechas en el Departamento de Justicia o el FBI, que era una decisión político y eso me va frustrado. Yo tenía la evidencia, tenía Ujú. las personas y tenía la investigación que podía probar si una persona era culpable de crímenes en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es el 100% lo que todos los agentes del FBI están haciendo, es enforzando las leyes de los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos.
Y eso sí, toda esa investigación, todo este trabajo, quiero demostrar eso. Si no lo puedo demostrar, Ujú. tratamos de echarlo en otra manera. Pero eso es muy frustrante para todo el trabajo que yo hice y había tiempo que hubieron decisiones políticas y eso era muy frustrante para mí. Y ojalá que eso cambie ahora con esta nueva administración y sacan esas personas que hacen decisiones, porque hay agentes en el FBI Ujú. que subieron a ser más alto en el nivel y se olvidan por qué estábamos aquí. Es hacer las investigaciones y sacar malas personas de las calles por crímenes que ellos estaban haciendo. Ujú. Y se olvidan de eso. Yo le hice una pregunta a Bob Potage, el jefe del FBI, del squad del FBI que participó en la detención del Chapo Guzmán, y yo le decía en Washington, en una entrevista después que hice para el libro, le decía, Bob, y a Steve Morton, les preguntaba, les decía, oiga, ¿ustedes creen en estos casos que muerto el perro se acaban las pulgas? Que cuando tú sacas a estos individuos de la calle, en el caso del Chapo Guzmán o en el caso del Mayo Zambada, etcétera, etcétera, ¿se acaba realmente el narcotráfico o estamos en un momento donde son los propios gobiernos a veces de estos países y los propios fiscales de esos países y la corrupción y la impunidad que hay en esos países los que hacen que se mantengan vivos y que de uno salga otro y que de otro salga uno con total corrupción y total impunidad? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo que en el mundo de hoy día, lo que vemos en el Internet, esos 15 segundos que tomamos en Internet, afecta a las personas y las personas que están votando. Yo encuentro que hay muchas administraciones ahí por el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, que están haciendo cosas así nomás para los 15 segundos, pero si hay personas realmente lean o cambian la página para entender por qué están haciendo algo, entenderían un poco más o por qué lo están haciendo o a qué costo. Yo creo que hay varias conversaciones que se puede tener sobre el presidente Bukele y lo que él está haciendo en El Salvador. Él ha limpiado El Salvador, hay mucho menos homicidios en El Salvador comparado a Ajá. 2015, hace muchos años. Pero ¿a qué costo? Supuestamente hay muchas personas que no tienen nada que ver con la pandilla que han sido arrestados y puestos en CICOT. 100%. Se ve que hay muchos pandilleros que están en CICOT, pero ellos no ven un juez y esas muchas personas inocentes que están ahí. Y el resultado es un país muy no hay mucho crimen, No, nada. homicidio, pero Ujú, ¿qué costo? ujú. Y eso es la pregunta. Nunca quiero decir eso es horrible. Quiero hacer una poco más investigación, tener conversación con personas que están de acuerdo conmigo y personas con quien no estoy de acuerdo. Eso es la cosa más importante que nos estamos yendo, es tener conversación con personas con que usted está desacuerdo con y entender por qué ellos piensan así. Entonces usted puede también dar su Claro. opinión. Entonces pueden tener un momento de entenderse. Yo, por ejemplo, cuando conversaba con Vivanco de la organización, por ejemplo, de algunas organizaciones de derechos humanos y tal, que cuestionaban lo mismo que estaba cuestionando usted, yo le decía, mire, a mí me tocó salir con Aguas de Ocaña, con la mujer de un presidente a la calle a rescatar niñas de las maras, en la época en que la Salvatrucha, la MS-13 y las bandas estaban todos los días. Niñas que en muchos casos no llegaban a sus casas porque eran captadas por las pandillas, tenían que recibir violaciones grupales. Usted lo sabe si ha sido agente, violaciones grupales. El señor de la tiendita de abajo que sacaba como mucho $2 o $10 y de ahí tenía que pagar 7 a la Mara para que no le destruyeran sus cristales o su puesto. El padre que no sabía si iba a regresar a su casa por enfrentamientos cruzados o por secuestros. Cuando tú le preguntas a un salvadoreño ahora, yo creo que las cifras de inmigración hablan por sí solas. Antes la inmigración salvadoreña a los Estados Unidos era de casi un 80%, 78-80%. Ahora está en menos del 19%. Ahí te das cuenta que la gente ha recuperado su país. Cuando tú al salvadoreño de a pie, no a usted que está en su despacho, o a mí o al señor Vivanco que está en un cómodo sillón sentado en Washington y posiblemente no haya asomado nunca su nariz por ese Salvador que yo le estoy diciendo, cuando el salvadoreño siente que le han devuelto su país y que han sacado
esas manzanas podridas de la circulación que tenían tomado realmente todas las instituciones. Esa es otra opinión que yo creo que también tiene que imperar y que tiene que tener en cuenta. Bueno, tenemos la fortuna de seguir conversando con Daniel Brunner, experto en seguridad, como les decía, más de 29 años de servicio combinado en las fuerzas de seguridad federales, en la Marina de Estados Unidos. Por más de 20 años trabajó como agente del FBI y es un placer seguir conversando con él sobre estos temas. Yo le estoy haciendo preguntas difíciles, Daniel, pero son preguntas que muchas veces yo me hago y sobre todo cuando desde el punto de vista periodístico, no desde el punto de vista obviamente de investigador, a veces coincidimos en investigaciones como la que yo he tenido que realizar anteriormente con narcotraficantes, etcétera. Y la gran pregunta que yo me hago, porque sé su trabajo, sé la tenacidad de los agentes federales, de cómo se arriesgan, de cómo, yo les digo, pasan horas y horas y horas hasta conseguir sacar adelante sus casos. Cuando encuentras gobiernos, por ejemplo, como el de Maduro en Venezuela, o tristemente como gobiernos que ha habido en México, donde se tapa toda esa corrupción, donde tienes, por ejemplo, casos que el FBI avanza, la DEA avanzan, y cuando están a punto de detener a una persona, ay caramba, mira, como tengo que avisar en México, pues resulta que les dan el agua y les dicen, tienes 5 minutos para volarte de allá, y cuando ya se hace la operación, el individuo se ha volado. Qué frustrante es eso. ¿Cree usted que el hecho de declarar terroristas a las organizaciones delictivas, por ejemplo, puede ayudar en la lucha de ustedes contra ese crimen? Mire, yo creo que es una pregunta muy buena, pero yo creo que yo arresté varios fugitivos de la MS-13 en Tijuana, en Monterrey, y varios que estaban en México cuando yo tenía cooperación de INAMI, las Fuerzas de Inmigración de México. Uh-huh. So, nosotros Uh-huh. hay muy buena relación con los gobiernos de ciertas agencias en México y nuestros agentes del FBI que Uh-huh. viven ahí en Ciudad de Exacto. México. Hay muy buenas relaciones. Entonces, yo creo que esa relación es buena. Sí, por supuesto, hay otras situaciones que no andan muy bien, como en Honduras. Uh-huh. Es difícil. Tenemos ahí un fugitivo que está en Honduras y que ha estado ahí por muchos años y no se puede encontrar, porque yo creo que él recibe información y alertas, entonces él se puede Claro. irse de un lugar. Es difícil, es frustrante algunas veces, pero eso es la vida que tenemos que vivir y nosotros como agentes entendemos eso, entendemos esos obstáculos y tener que poder encontrar las personas en esos gobiernos que tenemos una cooperación, que tenemos un entendimiento de poder trabajar y tener la cooperación de sabemos que esa información va a ser secreto, y entonces lo podemos agarrar. Uh-huh. Es frustrante, es difícil algunas veces, pero eso es porque el FBI tiene agentes estacionados en esos Uh-huh. países, Uh-huh. en Ciudad de México, en Lima, en Santiago, Buenos Aires, y ellos viven ahí Uh-huh. y se conocen ahí con esos Uh-huh. gobiernos y esos oficiales de la agencia de policía de esos países. Claro, pero Y ellos saben con quién ellos pueden cuando entiende, por confiar. ejemplo, cómo el cartel de Sinaloa destinaba cerca del 38-40% de los ingresos dentro del cartel para pagar coimas, para pagar precisamente lo que se llaman mordidas, uno se iba a la fiscalía, el otro llegaban incluso hasta los propios pinos, o sea, tenían un sistema de distribución de información inmensa. Y aunque yo sé que hay muchos agentes que están allá y que cuentan además con sus redes de información también dentro de cada uno de esos países, cuando se habla a gran escala, no solamente de un pandillero, sino por ejemplo de un jefe de un cartel como era el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, etcétera, etcétera. En estos casos, esta gente tiene demasiado dinero, paga demasiado dinero por información y es muy, muy, muy difícil que por un excelente trabajo que ustedes hagan, por el secretismo que quieran llevar de contárselo. ¿Cuántas veces se les voló el Chapo Guzmán? Ese caso yo no sé todos los casos, pero claramente hay una diferencia grande entre los carteles, Ah, como claro. Sinaloa y Nueva Generación, y la Tren de Aragua o Mara Ajá, Salvatrucha. El dinero que ellos tienen, las oportunidades de volarse, y ellos ajá. saben que siempre están perseguidos. Ellos tienen manera de escaparse, y ellos tienen Ujú, increíble número de dinero de poder pagar personas que se les dan información. Es una gran ujú, diferencia. ujú. Pero, yendo de vuelta a una pregunta que usted recién me hizo, Ajá. ahora que son grupos de terroristas, cambia todo la manera, cambia la manera, las diferentes herramientas que los investigadores tienen. Yo estoy un poco celoso porque yo salí en septiembre de 23 y yo no tenía todas estas Ajá, herramientas que se hicieron para los grupos de terroristas que claro. ahora
la MS-13, Tren de Aragua y los carteles Ujú. se pueden hacer. Yo quiero ver más carteles como Cartel del Sol de Ajá, Venezuela, ujú, ver más carteles ha sido grupos terroristas ujú. porque están entrando, porque son un grupo tan increíble, tienen mucho dinero, mucha fuerza, muchas armas y es un peligro a Estados Unidos y tenemos que encontrar, expandir eso. Si vamos a hacer los carteles, los C cartel de México, Ujú. tiene que ver más. Ujú. Ahora, usted ha dicho algo que me parece muy, muy interesante y que quisiera que ampliara un poquito. El tema de estos pandilleros, porque no son solamente pandilleros locales, como digo, son pandilleros transnacionales y tienen encargos muy particulares y están conexionados, como usted dice, hasta con los propios carteles del narcotráfico en América Latina. Sí, y eso es lo que más importante, que yo he estado hablando de esto desde que yo salí. Como le dije, yo he investigado los grupos transnacionales por 15 años, Trinitarios, Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Calle 18. Estos son grupos transnacionales, que significa que los líderes pueden estar en Colombia, pueden estar en Perú, pueden estar en Ujú, Chile o El Salvador. Y ellos están dando sus órdenes a sus tropas aquí en Estados Unidos. Y yo estuve en Nueva Jersey por 20 años investigando Mara Salvatrucha. Y yo tenía claramente, durante mis investigaciones, yo tenía información que yo colecté, que yo grabé conversaciones con líderes de El Salvador a los MS-13 en ujú. Nueva Jersey. Y le estaban dando órdenes. Y eso es como se controla grupos transnacional. Eso porque el arresto esta mañana de un MS-13 Ujú, en Virginia es muy importante. Era líder del programa este. En Mara Salvatrucha, los grupos de MS-13 están hechos en programas. El programa East Coast, como se dice, ujú, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Massachusetts, Carolina Norte, todos los clicas de MS-13 en esos estados llamaban a un hombre de 24 años y él recibía toda esa ujú. información y se lo mandaba de vuelta a los líderes en MS-13 en El Salvador. Eso cómo se comunican, eso cómo el control ocurre. Sacando a es muy importante. Yo digo, en una semana va a haber un líder, va a estar Ajá, reemplazado exacto. y vamos a seguir vamos a Ajá. seguir en una investigación. Ahí quería llegar. Es que hablar con usted es un lujo. Yo me tiraría hablando con usted toda la mañana. Me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, hemos visto cómo tristemente en América Latina, cuando estos individuos son detenidos, desde las propias cárceles, desde las propias instituciones, siguen manejando sus negocios a través de información, a través de abogados que llevan y vienen y traen, a través de subalternos, gente que entra, gente que sale. ¿En Estados Unidos pasa lo mismo? Sí, nunca va a parar. Es algo que se dijo hace muchos años, en los 1980, el presidente Reagan dijo, la guerra en drogas, the war on drugs. Nunca vamos a ganar esa guerra. Nunca se va a ganar, nunca, porque la obsesión, la adicción para drogas en Estados Unidos es tan grande como otros países en el mundo. Siempre va a querer, va a tener el poder, siempre va a querer. Eso significa que las fuerzas de ley, del FBI, de DEA, todos los grupos, siempre van a estar tratando de tener adelante de estos grupos. Y ellos siempre van a tratar de poner drogas en Estados Unidos. Así no va a tener, es un día por día. Así no, como se dice en inglés, one day at a time, un día por día, es seguir el ataque en contra de estos grupos que están tratando de hacer daño a los Estados Unidos y las personas de este país. Hemos visto ahora que en Chile va a haber un juicio contra estos miembros de la Mara Salvatrucha por el asesinato del coronel Ojeda, pero ellos involucraron directamente a Diosdado Cabello en Venezuela. Yo sé que hay investigaciones concretas del FBI y usted ha hablado del cartel de los soles que involucran, y por eso además hay precio a las cabezas del señor Diosdado Cabello, del señor Maduro, etcétera, al gobierno o al régimen, mejor dicho, narcorrégimen de Venezuela con el narcotráfico y con el cartel de los soles. ¿Cree usted realmente que esas investigaciones puedan prosperar al nivel de poder certificar realmente y demostrar que estos individuos están al frente de este cartel del narcotráfico? Mire, yo creo que van a haber dos cosas. Yo creo que 100%, yo estaría muy triste si esas investigaciones no están ocurriendo ahora. Y Ujú, estoy seguro, yo conozco ujú, sí, yo muchos de mis también. compañeros con que yo he estado trabajando por muchos años que todavía están en el Ujú, FBI y estoy seguro, conociéndolo a ellos, estoy ujú. seguro que esas investigaciones se están para demostrar una conexión al gobierno de Maduro en Venezuela. Sabemos que el gobierno de Maduro
probablemente, no sé toda la investigación en Chile, está conectado a ese asesinato en Chile, ese lo que todo el mundo está hablando. Entonces yo demuestro que supuestamente también el presidente Maduro dio 2 minas de oro al Tren de Ajá, Aragua en exacto. Venezuela. Ujú, Entonces ellos pueden sacar todo el oro y eso ayuda al grupo. Eso para mí demuestra que él está dando soporte ujú, al Tren de Aragua. Yo creo que sí, Tren de Aragua está conectado con Maduro. No creo que él está dando, o su administración ujú, está dando órdenes, pero tiene el poder de él todo, o alguien en su administración, todo lo que tiene que hacer es levantar el teléfono, hacer una llamada y miembro del Tren de Aragua va a hacer lo que él quiere en cualquier lugar, sea Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos. Eso para mí es el peligro que es mucho más grande que la MS-13. ujú. MS-13 no tiene un control de Exacto. un gobierno. Ujú. Y eso porque para mí Tren de Aragua es mucho más Ujú, peligroso. muchísimo más peligroso y sobre todo porque además, mire, tenemos la pa' muestra un botón. Cuando salió uno de esos individuos del avión, casi se le tira al suelo con un abrazo y un beso a Diosdado Cabello. Le llamó hasta compadre. Gracias, gracias por lo que has hecho. Vuelvo a casa. Muchísimas gracias, señor Brunner. Qué placer. Y ojalá, de verdad, pues tome usted en consideración regresar al FBI. Han sido 20 años, pero ahora con todas estas cosas puede usted regresar otra vez. Estaríamos A mí encantados. me ha encantado hablar contigo, me encantaría volver, pero estoy muy contento, jubilado, viviendo acá. Por 29 años era más que suficiente trabajar para el gobierno. Yo estoy contento ahora dar esta información, informar al público del peligro de lo que estos grupos son en Estados Unidos y ayudar al gobierno, ayudar estaciones de radio como tuyo y es poder, gente entienden Pues no, del peligro. no sabe usted lo que ha hecho, porque a mí que me fascina el tema, que yo soy como medio agente encubierta por muchos años, me encantó manejar todos esos temas desde que estaba en España. Hablar con usted es un lujo, así que ya se puede considerar usted invitado de excepción a este programa.